Queridos hermanos, queridas hermanas, qué gusto saludarles. Les deseo muchas bendiciones y les saludo en la paz de nuestro Señor Jesucristo. Pues bienvenidos y bienvenidas sean a nuestra última clase que tenemos de esta cursada, que es Introducción al Nuevo Testamento. Bueno, damos gracias a Dios que nos ha permitido disfrutar de todo este tiempo juntos y bueno, de una manera edificante y demás. Así que voy a iniciar con el tema con el que nos quedamos, que era la revisión general de las cartas paulinas, y luego cerraríamos con las cartas universales y el Apocalipsis, y ahí estaríamos cerrando nuestra cursada de esta materia. Voy a compartir la pantalla y nos quedamos analizando lo que era la carta a los Gálatas y ahora tocaría lo que es la carta a los Filipenses, una carta hermosísima que se le conoce como la carta del gozo. Viniendo del Oriente, la primera, como datos generales de la carta, viniendo del Oriente, la primera ciudad europea que Pablo encuentra como la puerta para que el Evangelio entrara a toda Europa fue Filipos, donde llega hacia el año 49, 50 aproximadamente, y a partir de allí, con su obra misionera, Pablo termina fundando una comunidad de cristianos, sí de origen gentil. Aquí ya vemos iglesias no tanto combinadas ni tanto judeocristianas, sino más enfocadas al gentilismo. Lucas no nos dice nada de la misión en Galacia. Cuando vimos la carta a los Gálatas, no hay narraciones que encontremos en el libro de Hechos de los apóstoles sobre cómo le fue a Pablo o qué hizo Pablo en Galacia, pero sí tenemos un relato muy amplio de la fundación de la iglesia en esta región de Filipos. La primera fue una misión hacia los judíos y luego fue una misión propiamente dicha a los gentiles. Esto lo encontramos en Hechos 16 del 11 al 40. Pero, como todo el mensaje de Pablo, aquí surgen problemas vinculados con lo que se le ha llamado la contramisión, ¿no? Aquello que tenía que ver con el judaísmo o la línea judaizante que, pues en cierto sentido y con dos grandes comillas, seguían persiguiendo a Pablo, tratando de acomodarle la plana y diciendo que, bueno, toda persona que necesita ser salva tendría que observar las situaciones de los ritos judíos. Y de ahí entonces que la temática de esta carta, de la carta a los filipenses, estamos viendo, haya sido escrita hacia el 54, 55 después de Cristo, y es altamente probable que sea desde la cárcel de Éfeso, como nos lo cuenta el mismo Pablo en la carta, capítulo 1, versículo 13, y que incluso a esta carta se le ha conocido, entre otras, como la carta del cautiverio, ¿no? Las cartas de la cárcel, porque son cartas que están vinculadas al momento en que Pablo está preso. Entonces, como información general que rodea la carta a los filipenses, podríamos decir que hay una narración hermosísima que tiene que ver con la fundación de esta iglesia. ¿Cuál es el mensaje fundamental que encontramos en la carta a los filipenses? Bueno, primero Pablo toma o recoge de la tradición oral un himno totalmente cristológico, ¿verdad? Este himno que inicia: hay en vosotros este sentir como lo hubo en Cristo Jesús, que es un himno realmente cristológico. Las primeras comunidades cristianas no leían esto, lo cantaban. Y Pablo, este himno cristológico que aparece en la carta a los filipenses, no es obra suya, sino es la herencia o lo que él ha recibido de la tradición oral, de lo que las comunidades cristianas usaban como credo, ¿verdad? O como testimonio de fe. Así que es hermosísimo
este himno que aparece en Filipenses para, fíjense que este himno sirve para fundamentar el programa de vida que debe haber en la comunidad de Filipenses, o de Filipo, perdón, la comunidad de Filipo. Pablo, leyendo la carta un poco, podríamos llegar a la conclusión que Pablo no entiende el amor interhumano, el servicio mutuo como medio para honrar a Cristo. O sea, no es el medio para alcanzar el fin, ¿no es cierto? Sino más bien es el fin para alcanzar los medios. Es decir, cita a Cristo como razón y prueba para fundar el amor cristiano. Es decir, nosotros no amamos a Cristo porque venimos para servir a la gente, porque somos buena onda, somos buenas personas. Es al revés. Cristo llega a nosotros, Cristo es la razón, Cristo es el fundamento y la consecuencia es el amor que nos ofrecemos entre iguales, no al revés. Así que en el mensaje de Pablo a los filipenses se dice que Cristo no se ha hecho esclavo de Dios, al contrario, sino como Dios, ¿verdad? Como Dios. Y esta expresión, hermanos, es que podría decirse que se ha hecho siervo, esclavo de los hombres, en servicio de amor hasta la muerte de cruz. Es Dios, es como Dios, porque evidentemente Jesús no es Dios el Padre, sino en su naturaleza divina, es capaz de ser esclavo de las personas, ¿no es cierto? Porque solamente en esa condición de siervo, ¿no? Hay este sentir en vosotros como lo hubo en Cristo Jesús, que toma forma de siervo, de esclavo, ¿no? Se ha hecho siervo esclavo. Y dice que por ese amor se entregó con nosotros hasta la muerte y muerte de cruz. La religión predicada por Cristo no consiste en descubrir que el ser humano debe someterse a Dios. No es una obligación, no es Dios el capataz, no es el amo, no es el hombre que puede condicionar a las personas para que lo sigan. No, más bien es al revés. Dios mismo, dice Pablo en esta hermosísima carta del gozo que también se le llama, a través de Jesús se somete a los hombres para que ellos aprendan de esa situación y entendamos la grandeza de amar y de vivir en comunión, que eso es lo más importante, ¿no? Es los modelos que tenemos que seguir. Por eso este himno cristológico inicia, haya en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, porque no lo estaba experimentando la comunidad de Filipos, no entendía. Y entonces podría entender la religión predicada por Cristo como un mero club social, como un mero club de decir, ok, yo cumplo ciertos requisitos, me dan mi carnet o mi credencial y entonces puedo gozar de determinadas cosas. Sino más bien es al revés, ¿no es cierto? Sin tener las credenciales necesarias, sos parte de este movimiento de Dios que Él ha querido demostrarte cómo Él en Jesús se humilla, ¿no? Se humilla, viene a nosotros. Dicen por ahí, Dios visita el vecindario, ¿no? Hay una frase muy famosa que dice, Dios visita el vecindario. ¿Para qué? Para que nosotros no nos creamos más que nada ni que nadie. Y este es el mensaje fundamental de la fe cristiana. Por lo tanto, podemos concluir un poco de la teología de la carta de Filipos que no hemos nacido para servir a Dios y así ganar la vida eterna como premio, ¿no? No depende de eso, sino para ser como Dios, ¿verdad? Esa es nuestra aspiración. Hay en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. Pues Dios se ha hecho como nosotros. Se humilló, tomó forma de siervo, ¿no? Tomó forma de siervo, de persona. Se despojó de su gloria. No quiso aferrarse a ser Dios, sino vino y se ensució con nosotros, para que de esa manera podamos nosotros amarnos.
el amor fraterno, hermanos y hermanas queridos, es tan profundo en el mensaje teológico de las Sagradas Escrituras. Es profundo, hermano, profundo. ¿Por qué creen la historia del primer, cómo es, la primera consecuencia del pecado? ¿Por qué no fue un parricidio, no? ¿Por qué no fue un matricidio, por ejemplo? ¿Por qué tuvo que ser un fratricidio? Es decir, ¿por qué el primer relato de la creación no es un hijo matando a su papá, ¿no? Es un parricidio. O los hijos, Abel y Caín, matando a la mamá, ¿no? A Eva. Eso es un matricidio. Más bien fue un fratricidio, es decir, el asesinato entre hermanos. El mensaje de Abel y Caín en la narrativa bíblica del Génesis, hermanos, tiene que ver con el eco fundamental de la hermandad, ¿no? De la hermandad, cómo vivimos nosotros ser hermanos. Y evidentemente, pues tiene que ser de la manera como Cristo lo hizo. Así que el mensaje de Pablo, hermanos, solamente es una probadita de lo que significa en profundidad el mensaje paulino en la carta a los filipenses, ¿no? No solo como una carta que resuma a gozo en la adversidad, sino el profundo compromiso de vernos, de vivir y de experimentar nuestra hermandad, ¿no? Debemos amarnos como Dios nos amó. Bueno, seguimos adelante. Luego tenemos una hermosísima carta mucho más personal, que es la carta a Filemón. Es una carta que espero que ustedes hayan leído. Pocas veces he escuchado sermones sobre Filemón. Yo, a raíz de que he estado impartiendo esta cátedra, varias veces he hablado sobre Filemón. Y de verdad que a veces me causa extrañeza que muchos hermanos de la iglesia, aunque es una carta chiquitita, no, es más, no llega ni a un escrito grandioso como Romanos, es una carta de una carilla, menos de una carilla, ¿no? Y, y es triste ver que la iglesia no ha leído la carta a Filemón. El man ni saben dónde está la carta a Filemón. Pero es una carta grandiosa, ¿no? Este pequeño libro saludo, porque es un pequeñito escrito que tiene que ver con la relación de tres personas en particular, diríamos, parece escrito al mismo tiempo que la carta a los filipenses. Tiene un poco de información, puede ser que sea la situación que supone es la misma. Pablo está preso, al parecer esto es lo que hace que Pablo envíe a Onésimo a Filemón, pero goza de una relativa libertad, ¿no? Que le permite preocuparse por los suyos. La teología paulina, hermanos, entre otras cosas, es que Pablo siempre se preocupa por los suyos, ¿no? O mandando saludos, o preguntando cómo están, u orando por ellos, ¿no? Porque sabe que ellos están orando por él. Entre estos está alguien que ocupa su corazón y que le fue capaz de otorgarle esta carta que hoy es canónica, que hoy la leemos todos, ¿no? Y que hoy nos enteramos qué es lo que pasó entre Onésimo, Filemón y Pablo. Bueno, está Onésimo que, según el relato de esta cartita, era un esclavo evadido de la casa de Filemón. No sabemos qué le hizo Onésimo a Filemón. Muchos eruditos creen que tiene que ver con cuestiones materiales, que pudo haberle robado algunas cosas. No lo sabemos, solo sabemos que falta a su amo en este caso y tiene que salir huyendo, porque si lo agarran, por más de que Filemón sea cristiano, la ley de la esclavitud en aquel momento del primer siglo, hermanos, pues no era tan problema como la vemos hoy, ¿no? Sin embargo, un amo que sorprendiese a uno de sus esclavos mandándose un equívoco, pues el esclavo la pagaba y la pagaba mal. Bueno, el chiste que se va Onésimo, ¿no es cierto?, de la casa de Filemón y por aquellas cosas Filemón no se le quita lo chorro y termina este, ah, preso nuevamente en la cárcel, ¿no?
qué delito cometió, no sabemos, pero el chiste es que termina en la cárcel. Y es allí donde conoce a Pablo, ¿no? Y a quien escribe estas letras de recomendación en favor del citado esclavo, es decir, le escribe una hermosa, insisto, una carta de agudeza, de sabiduría, de cierto, permítanme decirlo en muy buenos términos, hermanos, ojalá no se entienda en términos peyorativos, pero cierta manipulación fraterna, ¿no? Que Pablo utiliza para que Filemón acepte a Onésimo, ¿no? Y es una carta que se escribe alrededor del año 54, 55. Bueno, como joya de esta cartita, vemos que la fe común convierte a estas tres personas, al dueño, es decir, a Filemón, al esclavo, es decir, a Onésimo, y al apóstol, es decir, Pablo, los convierte en hermanos. Esto es maravillosísimo. Bueno, no tengo tiempo para explicar, ya cuando veamos esto, hermanos, yo los voy a motivar a que prediquen sobre Filemón, pero el secreto de esto, fíjense, por eso tiene mucha relación con Filipenses, porque el secreto del corazón de la carta a Filemón está en esa sentencia cuando Pablo le dice a Filemón, pero yo te pido que vos lo recibas en tu casa, pero no lo recibas como un esclavo más, ¿no? No lo recibas como esclavo. Yo me imagino a Filemón arqueando la ceja como diciendo, ¿qué me está pidiendo Pablo, verdad? ¿Qué se cree? Yo no puedo recibir a este que me hizo mal y que me hizo quedar mal entre toda la ciudad, ¿no? Porque los chismes corren. Y Pablo le dice, recíbelo como un hermano. Bueno, Filemón dice, y bueno, está bien, qué sé yo, creo en Jesús. Y Pablo dice, pero para un poco, falta otra cosa. Y Filemón dice, bueno, ¿cómo que falta otra cosa? Sí, recíbelo como un hermano amado, amado, como un hermano que amas, que quiere. ¿Cómo voy a amar a un tipo que me hizo eso, no? Es, ay, hermanos, ¿qué quiere que les diga? Es una carta que desafía las relaciones de todos nosotros, las desafía desde los cimientos, ¿no? ¿Cómo recibir a una persona que te ha hecho mal? Y uno dice, pues, está bien, ya, bueno, le perdono, sí, está bien, pastor, yo le perdono, que no se meta más conmigo, que no me dirija mala palabra, que no me hable, que no y listo. Y que Pablo diga, nos diga, no, pero ahora tenés que amar, tenés que recibir esa persona, pero la tenés que recibirla amándola. Oh, bueno, ahí le pega al corazón de cualquiera. Una persona que no es espiritual, hermanos, no lo va a hacer. Por eso este seminario le enseña a sus alumnos que la espiritualidad es fundamental para poder no solo entender el texto bíblico, sino para vivir el texto bíblico en en estos niveles, ¿no? Que uno tiene de vida cristiana. Así que ya no sos más esclavo, sino ahora tenés que ser hermano, ¿no? El cambio de paradigma, queridos hermanos y hermanas, alumnos, amados míos, es terrible, digo en el buen sentido, ¿no? Es profundo. Yo me imagino que ese pobre cristiano de Onésimo transpiró todo el camino, llevando la carta de Pablo para ir a ver a su antiguo amo, ¿no? A Filemón, ese pobre cristiano. Le dolió la panza, ¿no? Como nos ha dolido a muchos de nosotros que hemos tenido que encarar situaciones e ir a pedir perdón porque hemos hecho mal y cuando uno sube al auto y cuando uno va a la casa de esa persona y cuando uno va y toca la puerta, ay, hermano, sentís que el corazón se te sale, ¿no? Así le pasaba a Onésimo. Así que en esta breve pero cuidada epístola, porque está cuidadísima de pies a cabeza, Pablo muestra las implicaciones de la fraternidad cristiana al exponer el valor de la igualdad de los creyentes y más en particular la recibida, la acogida, la recibida gozosa y amorosa de alguien que no lo merece, que viven en el estrato social más bajo, que son los esclavos. ¿No? Entonces me parece que algo Pablo había escuchado de una parabolita maravillosísima llamada el hijo pródigo, ¿no? O el padre que perdona. Seguro fue eso.
Y entonces, teniendo en cuenta esto, pues pone básicamente que no es fácil amarnos entre hermanos, pero hay que hacerlo. Si de verdad nos decimos cristianos, tenemos que ver al otro como nuestro igual. Por eso el sentido de la hermandad es fundamental, queridos hermanos. Yo sé que a veces en nuestras comunidades de fe, en nuestras iglesias, pues no siempre todos se llevan bien, ¿no? Siempre hay rencilla, chisme, crítica, señalamiento, una parte de la iglesia con el pastor también, que he visto a pastores que tienen ciertos prejuicios con ciertos hermanos que no sé qué pasó acá, qué se escuchó. Eh, Sí, está conectada a la computadora, pensé que se había desconectado. Bueno, que hay muchas situaciones, ¿no? Tanto el pastor, entre líderes, entre hermanos de la iglesia, porque este piensa así, porque este no piensa como yo. Yo recuerdo que cuando se metió el problema del aplauso en la alabanza en México, que fue un gran problema que dividió a muchas familias, que hizo mucho daño. Los hermanos que defendieron el aplauso en la alabanza hicieron mucho daño porque se aferraron tanto y no les importó y siguieron adelante con eso, pero los que se oponían y creían que eso no era correcto, que no era de Dios, que era una herejía aplaudir en el templo, en la alabanza, cometieron el mismo pecado de soberbia, de orgullo y, y lastimaron a muchas personas. Lo digo con conocimiento de causa porque terminaron separando a mi familia, ¿no? Mi hermano mayor, yo era muy joven todavía, no tenía un criterio para definirme, pero mi hermano mayor era de los que creían que debía aplaudir en el templo, en la alabanza y que no veía mal, pero mi papá no. Y un día en una discusión después del culto, porque papá venía de estos líderes de este grupo de personas, ¿no es cierto?, que se aferraba más a sus tradiciones, porque no había una base sólida de la escritura, a mi juicio. Perdón que lo diga como solo es una experiencia personal, hermanos, es un juicio propio. Que entendía que no era para llegar a esos niveles, pues terminó corriendo a mi hermano de la casa, fue una noche terrible, le golpeó, lo corrió, mi hermano tuvo que irse y qué terrible, hermanos, qué terrible es cuando no nos damos cuenta que por encima de nuestras interpretaciones, buenas o malas, erradas o equivocadas, debe primar el amor que nos debe unir como familias, ¿no es cierto?, humanamente hablando, pero también como iglesias. Muchas iglesias se dividieron, se separaron, hubo mucho dolor, muchas heridas que les puedo asegurar que aún no sanan, ¿no es cierto?, que aún no sanan. Y, ay, Señor del cielo, yo pienso que si hiciéramos una relectura de las situaciones que se viven en el texto bíblico, la verdad que nos ahorraríamos muchos dolores de cabeza. Bueno, ya hice catarsis, pero hermanos, es solamente una apreciación personal. Más allá de lo que alguien pueda pensar sobre una postura de iglesia, puede estar equivocado o puede estar en lo correcto, siempre tienen que mirar por su hermano. Siempre, siempre tienen que mirar por cuidar al otro, ¿no? Ese es un principio de reino, ese es un principio universal de Dios. Y yo creo que eso es lo que debería ser como que la vara que mida cualquier razón que pongamos como tela de juicio. ¿Ok? Muy bien, pues después de esto, vieron qué apasionante la carta a Filemón, hermano, porque es así, o sea, Filemón pudo haber hecho, yo tengo la razón, Pablo, no me vengas a mí a decir qué es lo que yo tengo que hacer, yo tengo que castigar a mi esclavo. Y Pablo dice, mira, vos me debes un montón de cosas, porque yo le decía que es un poco la manipulación, vos me debes un montón de cosas, ¿eh? No se te olvide. Así que vos pues, seguís siendo un poco deudor, porque yo también te eché la mano, yo también te ayudé. Entonces, bueno, voy a acabar predicando sobre o explicando Filemón, hermanos, una cartita tan pequeña, pero despierta tantos desafíos, tantas emociones y tantas alegrías, ¿no? No lo recibas como esclavo, ahora recíbelo como un hermano amado. Bien, bueno, después de este exabrupto de parte mía, vamos a ver a Romanos. La carta a los Romanos, hermanos, no tiene igual, ¿no? Es la carta de mayor extensión que se tiene de Pablo. Y conocer un poco el trasfondo de esta carta es lo siguiente.
Antes de iniciar el camino que lo lleve a Éfeso y de Éfeso a Jerusalén y ahí lo aprendan, lo detengan, lo apresen y lo manden a Roma porque Pablo lo pide, Pablo escribe desde Corinto, se cree que fue en Corinto donde escribe esta hermosísima carta que más bien es un tratado teológico, ¿no? No es una carta como tal, como la desarrolló ¿cómo se llama? En Corinto, en Tesalónica, etcétera, sino es más un tratado teológico alrededor del año 56. Decimos que es una carta doctrinal o teológica, ¿por qué? Porque en esta carta, hermanos, no encontramos que Pablo aborde problemas puntuales como, por ejemplo, que un hijo se está acostando con su madrastra, ¿no? Que esté teniendo relaciones sexuales con su madrastra y que esto sea un escándalo en la iglesia, ¿no? No está tratando esos temas como pasó en la carta a los Corintios, perdón, sí, a los Corintios. Más bien, es uno de los textos antropológicos y teológicos más importantes de la humanidad, porque los temas que trata Pablo son temas más universales, diríamos, ¿no? Parte de la explicación, no sé si viene aquí la diapositiva, hermanos, pero parte de la explicación es que Pablo no funda la iglesia de Roma, ¿no? Es más, no conocía la iglesia de Roma antes de enviar la carta. Así que Pablo solamente envía una carta a una comunidad que está creciendo, que es fuerte en la ciudad más importante del imperio, pero no conoce la iglesia, porque él no la funda. Así que en ella Pablo expresa temas tan importantes como la cosmovisión de Cristo, ¿no? Y el camino de la salvación. Está dirigida a la capital de un imperio, el romano, que tuvo su fin, el imperio romano, pero lo que Pablo expresa aquí sigue siendo una palabra básica de vida y de experiencia para los cristianos. Es decir, sin romanos no pueden entenderse ni la teología cristiana, ni los movimientos filosóficos de la modernidad europea, porque evidentemente, hasta donde tenemos entendido, Pablo de Roma salta a España, ¿verdad? Hasta donde, al parecer, Pablo pudo haber sembrado las semillas en todo lo que es, lo que es Europa, ¿no es cierto? Oriental u occidental. Por lo tanto, Romanos es una carta que aborda temas generales como, por ejemplo, Israel. Imagínense, ¿por qué abordar un tema tan judío, ¿no? Como la fe de Abraham a una comunidad que evidentemente está rodeada de un sabor pagano, diríamos, ¿no? Bueno, ese es el tema de que es un tratado teológico más que circunstancial. ¿Ja? Más que circunstancial. Bien, ¿cuál sería el mensaje fundamental de la carta del apóstol Pablo a los romanos? Bueno, Romanos es la culminación de todo el pensamiento de Pablo. Ya Pablo, para estas fechas, cuando escribe esta carta, hermanos, se ve que su teología ya es muy madura, ¿no? Muy avanzada. Por eso entender y leer Romanos no es tan fácil. Que entiende la vida como enfrentamiento apocalíptico entre el bien que ofrece Dios en Cristo y el mal de la humanidad, porque inicia viendo cómo el mal es encarnado de una manera tan vergonzosa, ¿no? Y dice que todo esto es como, ¿no? Que se dieron a sus propias concupiscencias y a sus propias lascivias y bueno, fueron a lo más terrible. Y bueno, ahí viene básicamente la postura de la fe y dice, como está escrito, más el justo por la fe vivirá, ¿no? Entonces, es una puesta en escena, déjenme decirlo así, entre lo que ofrece este mundo y sus consecuencias y lo que ofrece Jesús a través de la fe de él, la fe de él y la fe en él, ¿verdad? Como un medio de salvación. Por lo tanto, en ese contexto, el ser humano solo puede salvarse por fe, es decir, por la gracia, ¿no? Evidentemente, Pablo tiene muy en cuenta al profeta Habacuc, muy en cuenta. De hecho, transcribe el pensamiento de Habacuc, pero lo modifica. Modifica fundamentalmente y diametralmente el mensaje del profeta Habacuc y Pablo lo va a acomodar al mensaje que él ya predica en Cristo.
Pablo tenía que presentar su teología a una iglesia que él no había fundado, como dije, y mostrar su comunión vital con ella. Muchos argumentos de Romanos ya estaban expuestos en otras cartas, pero ahora aparecen de una manera más sistemática, casi en forma de tratados, es decir, va creciendo en cuanto al desarrollo de sus propias ideas. Por eso, el apóstol debe hacer un gran esfuerzo para presentar su teología a unos cristianos que en principio no tienen por qué aceptar su escrito, evidentemente. O sea, Pablo ya es cierto que goza de una popularidad, pero tiene detractores, ¿no? Y sus detractores andan por todos lados. Nadie se salva, hermanos queridos, ¿no? Todos tenemos a alguien que no nos quiere y que siempre anda metiendo chisme contra nosotros. Y bueno, Pablo no era la excepción. Y por lo tanto, qué pudo haber hecho la comunidad de Roma? Decir, bueno, está linda tu carta, pero no tiene por qué aceptar su escrito. Pero tampoco puede apelar a las razones de su vida personal como lo hace Gálatas y Filipenses, porque ahí Pablo apela a lo que él vivió, a su experiencia, cómo fue. Y tampoco puede imponer su autoridad como lo hizo en Corinto, porque Pablo sí puede escribir con autoridad a la iglesia en Corinto porque pasó mucho tiempo con ellos como iglesia, ¿no? Entonces como que se ganó eso. Entonces, ¿cuál es la estrategia que tiene Pablo para llegar a la iglesia de Roma a través de esta carta? Bueno, el único argumento que tiene es su experiencia sobre Jesús y la teología que él ha desarrollado. Por eso la carta a los a los romanos, perdón, hermanos, es la joya de la corona de las cartas paulinas, ¿no? Pablo le ofrece un regalo especialicísimo a la iglesia de Roma, ¿no? Y entonces la iglesia al leer esta carta, pues se da cuenta de su valor, la atesora y la acepta como canónica. Así que no, es imposible decir mucho más sobre Romanos sin meternos ya a la profundidad del mismo, pero es una carta que tiene que ver mucho con el espíritu también, tiene que ver mucho con el espíritu, y con la fraternidad, ¿no? Tenemos el famoso capítulo 12 de Romanos que dice, os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que os presentéis como un sacrificio vivo, santo y agradable, porque es el culto racional, ¿no? Todos tenemos ese pasaje, ese capítulo maravillosísimo que invita al ejercicio de los dones en función de la hermandad, de los hermanos, de la hospitalidad, del servicio, de hacer el bien, no importa, ¿no? Tenemos ese famoso pasaje que dice, al que te hace mal, voy a hacerle el bien porque ascuas de fuego amontonará sobre tu cabeza, sobre su cabeza, perdón. Entonces, es increíble cómo Pablo en esta serie de exposiciones teológicas va a presentar básicamente su propia eh, cosmovisión o entendimiento de la fe. ¿Ok? Bueno, ya estaremos viendo. Cuando yo cursé mi pregrado en teología bíblica, fue, fue una de las cartas que más trabajo me costó poder entenderla y demás, pero bueno, es muy linda, es muy hermosa. Bueno, seguimos entonces en torno ahora a la siguiente carta, que es la carta a los colosenses, ¿verdad? Una carta cósmica, una carta con poder, una carta con una firmeza increíble. Después de Romanos, ¿verdad? Muchos piensan, hasta ahí diríamos que solo que se le conocen como las cartas protopaulinas, y muchos eruditos piensan, voy a plantearlo esto como una posibilidad, hay otro grupo de eruditos que dice que todas las cartas son de Pablo, pero para que ustedes también tengan una referencia de las cartas que se llaman deuteropaulinas, muchos piensan que no existen más cartas auténticas de Pablo. Ojo con esto, no quiere decir que estamos atentando con que no son de Pablo. No las escribió él como tal, ¿no? Pero su figura y su obra sigue siendo discutida largo tiempo en las iglesias. Es decir, Pablo muere, pero la teología de Pablo no muere con Pablo. No sé si me explico. ¿Se podría hablar de Pablo después de Pablo? Claro que sí, más vale que sí. Imagínense un hombre con una brillantez de ese tipo,
y que no fue el típico líder que se guardó para sí, ¿no? Yo recuerdo a un pastor, yo era muy jovencito y a mí siempre me ha gustado leer mucho, me ha gustado leer demasiado y él tenía una biblioteca así con un montón de libros, ¿no? Biblias y demás. Yo estoy enamorado de algo así. Y un día le dije, oiga, pastor, ¿usted no podría prestarme un libro como para que yo empiece a leer? Y me dijo, no, esos libros son míos, voy a comprarte los tuyos, no los presto, y a mí me ha costado mucho trabajo estudiar y saber lo que sé, así que ahí queda, ¿no? O sea, él nunca enseñó a nadie, nunca capacitó, porque él leía mucho, y casi la Biblia se la sabía de memoria, pero nunca enseñó a nadie más. Entonces murió el pastor y bueno, eso que pudo haber sido bueno no continuó, ¿no es cierto? Bueno, Pablo no fue así. Pablo, evidentemente, donde iba, compartía y tuvo un montón de gente, ¿no? Un montón de gente que pudo haber seguido su línea de pensamiento. Sus discípulos, porque Pablo tenía discípulos, ¿no? Como era muy común en aquel tiempo, mantienen la herencia y expanden su pensamiento. Así es que, como decimos, o bueno, dicen los abogados, iba a decir como decimos los abogados, como dicen los abogados cuando elaboran una denuncia, suponiendo sin conceder, ¿no? Suponiendo sin conceder que esto sea así y que hayan sido los discípulos de Pablo quienes escriben estas cartas, no deja de quitarle ni la inspiración bíblica, porque la inspiración de Dios no solo se mueve de manera exclusiva con una persona, la inspiración de Dios se manifiesta en las personas que Él quiere manifestarse. Y segundo, evidentemente, el mensaje que aparecen en estas cartas no contradice bajo ninguna circunstancia las cartas que se le dicen auténticas de Pablo. Bueno, zanjando esto, queridos hermanos, y que vamos a seguir diciendo que la carta a los colosenses es de Pablo, ¿verdad? Podemos decir respecto de esta hermosísima carta que las iglesias de la ciudad de Colosas y su entorno no habían sido fundadas directamente por Pablo, sino por colaboradores suyos. Pues bien, en esas iglesias, algunos cristianos de origen judío, pero de tendencia más gnóstica que legalista, quisieron interpretar el Evangelio en categorías sagradas, ¿verdad? Y entonces, este fue un problemón, porque imagínense a judíos que es como hoy un cristiano, ¿no es cierto?, que empiece a creer que el culto a la Santa Muerte tiene un sustento bíblico, por ejemplo. Más de uno, más de uno diría, no lo voy a aceptar nunca, ¿no? Que el culto a la Santa Muerte tenga alguna compatibilidad con el cristianismo, por ejemplo. Bueno, eso sucedía en la iglesia de Colosas. Y entonces empiezan estos hermanos de la iglesia de Colosas pues, a misturar y a confundir y a disfrazar, diríamos, ¿no? A maquillar algunos temas del Evangelio, pero en categorías cósmicas propias de un judaísmo de sacralidad cósmica. Es decir, tiene que ver con el cosmos, el universo, con categorías superiores a las terrenales, ¿no? Y el gnosticismo es fascinante de eso. Así que lo que hacen estos hermanos es reintroducir en las iglesias un sistema de comidas y de celebraciones litúrgicas vinculadas a los diversos tiempos del año y relacionadas con ángeles celestes que aparecen como intermediarios de Dios para la humanidad. Así que es una carta maravillosa respecto de estas posturas cerradas de sabor judío, pero de trasfondo gnóstico. Y que evidentemente esto golpeaba con el Evangelio. El Evangelio no son estas categorías mistéricas, ¿no? Ni estas categorías, no sé, basadas en cuestiones litúrgicas, ¿no? Que eso es muy propio del judaísmo. Si no, todos sabemos, la salvación es por fe. Y la fe no es un aspecto cúltico, ¿no? Tampoco es un aspecto filosófico, ni gnóstico, ni nada. Bueno, eso está y Pablo va a atacar eso, ¿no? Ya lo vamos a ver también en la clase correspondiente y vamos a identificar cuáles son estos dogmas que estos hermanitos de la iglesia estaban queriendo introducir y que Pablo, bueno, evidentemente va a atacar.
Bueno, luego tenemos otra carta hermosísima, que es la carta a Efesios. Éfeso es la ciudad más importante que hay en el Nuevo Testamento. Así que en el pensamiento de la carta a los Efesios, sabe que la iglesia de Cristo está fundada, y tenemos, gracias a esta hermosísima, es una de mis cartas preferidas, que el mensaje que se ha estado promulgando está cimentado en los apóstoles y profetas, es decir, Antiguo y Nuevo Testamento, ¿verdad? El apostolado pertenece a la nueva alianza y el profetismo como tal pertenece a la antigua alianza. Y recuerden que los profetas fueron los que le recordaron al pueblo que habían roto la alianza con Dios, ¿no? Entonces, la iglesia de Cristo está fundada no en una persona, sino en la fe de los apóstoles y profetas del principio. Pero añade que el mismo Dios ha nombrado a Pablo garante y portador. O sea, Pablo dice, yo también formo parte de, porque recuerden que a Pablo no le reconocían el apostolado, ¿no? No creían que Pablo era un apóstol. Entonces, en esta carta, Pablo dice, a ver, paren un poco, yo también he sido nombrado como garante y portador, es decir, el que va a revelar de manera universal la novedad cristiana, es decir, de la unión escatológica de los judíos y de los gentiles, formando todos un cuerpo en Cristo. Gracias a la carta de Efesios es que tenemos esta metáfora hermosísima, ¿no es cierto?, que tiene que ver con el cuerpo mesiánico, ¿no? No voy a profundizar ahora en el concepto teológico del por qué el cuerpo, ¿no? Pero vean cómo el cuerpo está unido, ¿no? Por distintas partes, ¿no? De distintas formas, tamaños, colores, funciones. Así que bueno, en esta unidad del mensaje está un llamado universal, ¿verdad? Un llamado universal. De esta forma, Pablo atribuye una función semejante a lo que se plantea en Mateo 16, 17 al 19, que se le había supuestamente concedido a Pedro. Pero recuerden que la confesión cristológica que aparece en el capítulo 16 de Mateo no está en función de Pedro, está en función de la proclamación de Pedro. Y la proclamación de Pedro está en función de la fe de Jesús. O sea, ¿dónde está fundada la iglesia? En la confesión de que Jesucristo es el Hijo de Dios. Por lo tanto, va a ser muy interesante cómo la iglesia, fundada en esta fe maravillosísima, abre o es un medio de apertura universal hacia los gentiles, judíos y gentiles. Por lo tanto, la iglesia no es un cuerpo entre otros, no es un cuerpo entre otros ni tampoco es cualquier cuerpo. Insisto, es maravillosa la figura del cuerpo, sino expresión y signo de la vinculación de todos los hombres y mujeres en Cristo. El cuerpo, la mano no anda por allá, la cabeza no anda por otro lado, los pies no andan por otro lado. Hay una unidad de hombres y mujeres, judíos y gentiles, superando las divisiones anteriores que existían entre estos dos rangos de pensamiento, ¿no? Lógicamente, el representante de Dios en el mundo no será un pontífice o emperador sagrado, bajo ninguna circunstancia. El representante de la iglesia es el cuerpo de Cristo, ¿verdad? El cuerpo de Cristo, que en pensamiento paulino de la carta a los Efesios es la iglesia. Y la iglesia tiene un testimonio y una misión universal, ¿no? Porque va en corte paulino. O sea, en corte del apóstol Pablo, Pablo tiene un mensaje universal, un mensaje incluyente a judíos y gentiles, ¿no? A judíos y gentiles. Y eso lo va a defender claramente el apóstol Pablo en esta hermosa carta. Bueno, la verdad que cuando doy esta materia de introducción me encantaría profundizar mucho más, pero es una introducción. Ya vamos a tener tiempo de poder abordarla con mayor claridad. Bueno, otra carta que tenemos es la segunda carta a los tesalonicenses, ¿no? Bueno, la segunda carta a los tesalonicenses viene en función de la primera carta, ¿no? ¿Qué encontrábamos en la primera carta? Bueno, en la primera carta, en el capítulo 4, se suponía, o se sobreentendía que la venida de Jesús ya iba a ser hoy, mañana,
pasado mañana y Jesús iba a venir. Y por lo tanto, la preocupación que tenía la iglesia a la que fue dirigida la primera carta era qué van a pasar con los que ya murieron. Entonces la pregunta era, ¿qué pasa con aquellos que han muerto y no estarán ya en el mundo para recibir a Jesús cuando Él venga? O sea, esa era la preocupación que permeaba la primera carta a los tesalonicenses. Ahora, ¿qué preocupa o cuál es lo que permea la segunda carta a los tesalonicenses? Pues lo que preocupa ahora ya no es que Jesús venga ahora, ¿no? Sino lo que nos preocupa es que no está viniendo, ¿no? Ya tardó. Por eso se cree que es una carta posterior a Pablo, ¿no? Porque ya la iglesia empieza a cuestionar y dice, bueno, ¿qué pasa, no? A nosotros nos dijeron que el Señor venía pronto y demás y resulta que no viene. Por eso el pensamiento de Segunda Tesalonicenses va a responder esta pregunta invitando a los fieles a la iglesia a seguir esperando. Digan, ok, el Señor va a venir, queden re tranquilos porque el Señor va a venir, ¿no? Este, pero ahora tenemos que ir entendiendo, analizando, reflexionando, organizándonos como iglesia para que cuando el Señor quiera venir, bueno, nos encuentre a todos organizados, nos encuentre bien a todos, ¿no? Entonces ahora no se preocupen tanto para cuándo el Señor va a venir, sino preocúpense cómo nos va a encontrar, ¿no? Ese es, en palabras claras o llanas, diríamos, el mensaje de segunda carta. Por eso se invita a los fieles a seguir esperando, que no se turben ante algunos anuncios engañosos de que la segunda venida de Jesús ya es inminente. Y como pasa hasta hoy, hermanos, ¿verdad? Hay mucha gente que le encanta especular con eso y empieza a trazar un orden sucesivo de acontecimientos, de que esto va a pasar y que va a temblar tal día y que va a suceder tal cosa y que el anticristo y que la bestia y que esto y que el otro, ¿no es cierto? Y dicen, bueno, todo esto ya se está cumpliendo, entonces el Señor va a manifestarse pronto, la famosa parusía de Cristo, la manifestación gloriosa del Señor. Bueno, esto, hermanos, ha marcado los siglos con esta especulación de la venida del Señor y en muchos casos con una imaginación increíble, ¿no? Donde mucha gente aduce profecías de Nostradamus, profecías de no sé quién y profecías de no sé cuándo, y que el último papa y que el papa negro y que se escuchan trompetas en el cielo y bueno, un montón de cosas, ¿no es cierto? Pero que evidentemente, fíjense si ahora siglo XXI conociendo lo que conocemos, seguimos especulando este tipo de cosas, pues imagínense las primeras comunidades del primer siglo que tenían ahí a flor de piel el hecho de que Jesús iba a venir pronto. Entonces, la carta a los tesalonicenses le dice, miren, hay que esperar, ¿no? Van a venir acontecimientos, pero no sabemos cuándo sucederá. Así que, en términos eh, este, pastorales, pues se le dice a la iglesia, manténganse firmes, ¿no? Se trata de las realidades del fin de los tiempos y creo que gracias a la carta a los tesalonicenses podemos decir que todos los días estamos viviendo los últimos tiempos, ¿no? Hoy es los últimos tiempos. Pero esto puede también ser dentro de 20 años, 50 años, 100 años, 200 años, 500 años. No sabemos cuándo el Señor va a venir. Lo que sí sabemos es que vendrá. El mensaje fundamental que encontramos en esta segunda carta, una carta muy cortita, pero tiene mensajes interesantes. Primero dice que las realidades escatológicas de los tiempos que van a preceder a la venida del Señor, aparecerá la apostasía y en este caso un famoso anticristo. Conforme a una lógica de oposiciones que está al fondo de la apocalíptica israelita y en especial de Daniel, que Daniel es el ejemplo fundamental de la apocalíptica judía, la redención de Dios solo vendrá, tras la gran apostasía, encarnada o instigada por Satán. De manera que donde amenazaba el triunfo de la perversión, de manera que, perdón, donde amenazaba el triunfo de la perversión, triunfa y se expresa la gracia de la vida. Pues bien, el autor sabe que no ha llegado aún ese momento, de manera que la historia de seguir manteniéndose en esperanza. Este es un dato interesante. Todavía no vienen, pero hay que mantenerse expectantes.
hasta que llegue el fin decisivo del enfrentamiento de Cristo con el anticristo. Bueno, ese es el tema de la apostasía. Bueno, otro tema tiene que ver con una figura llamada el detenedor, ¿no? No lo voy a explicar ahora, evidentemente, ya tendríamos que ver todo el contexto de la carta, tenemos que ver un montón de cosas para entender por qué en esta carta aparece esta figura del detenedor. Bueno, se cree que la fuerza del mal, que es operada por el anticristo, que conduce a la muerte, de forma que, humanamente hablando, este mundo debería haberse destruido, ya desde hace cuándo. Pero alguien o algo, no sabemos qué, lo está impidiendo, ¿verdad? Se opone. Impide que la muerte triunfe ahora. Eso significa que en medio de la historia existe un potencial de vida al servicio de la creación, una presencia de Dios que permite que la humanidad subsista, ¿verdad? Bueno, no se conflictúen por eso, pero hay que hablar acerca del detenedor, y lo que tenía el autor o Pablo cuando escribe esta carta al respecto. Otro tema es la lucha final, es decir, la manifestación del inicuo. El texto no narra la venida de Jesús en sí misma, muy en línea de Primera de Tesalonicenses o Primera de Corintios 15, sino que la presenta como reacción frente al perverso, más en línea apocalíptica. Cuando aparezca que el contrario se eleva victorioso, cuando engaña a casi todos los hombres con prodigios falsos, vendrá el Cristo y lo aniquilará con el aliento, con el resplandor de su venida o de su boca, de su palabra, con el esplendor de su manifestación, con la fuerza y la gloria de su presencia. Esta victoria final de Cristo sobre el perverso constituye el motivo central de la apocalíptica cristiana, el culmen de toda teodicea. Bueno, ya lo vamos a explicar en su momento, pero según esta carta, vendrá el inicuo, pero eso sí marcará el inminente regreso de Jesús, porque el inicuo es destruido por la presencia gloriosa del Hijo. Entonces el inicuo todavía no llega. Queden tranquilos, va a llegar, según esto, no sabemos mucho y hay mucha especulación al respecto, pero insisto, necesitamos conocer la comunidad de Tesalónica para saber qué ellos entendieron de esto que les escribe Pablo. Y finalmente tenemos el motivo de esperanza, que es fundamental. Más que esto, Segunda de Tesalonicenses ofrece una visión apocalíptica de Dios y recuerda que vivimos en un tiempo de gracia, en realidad llevadas hasta el fin. Las contradicciones del mundo deberían haberlo destruido, y eso sería quizás preferible para los creyentes. Dejarían ya de estar amenazados por la ira. Vendría el mismo Cristo a liberarlos del gran miedo. Pero, pero, la esperanza de Cristo o en Cristo extiende unos tiempos de gracia entre su Pascua, es decir, cuando Él muere y resucita, y su manifestación gloriosa, para que podamos mantenernos firmes en medio de las dificultades de la historia. Nosotros hoy vivimos tiempos muy tranqui, diríamos, ¿no? Entonces, hermano, ¿usted quiere que venga el Señor Jesús? Y le puedo asegurar que algunos dirán que sí, y algunos dirán, no, que espere un poquitito más, ¿no? Pero si nosotros viviéramos realidades de otros países que están siendo asesinados, la muerte es el pan nuestro de cada día, y les dijeras, ¿ya quieres que el Señor venga para que esto termine? Y todos dirían sí, ¿no? Entonces, ¿por qué el Señor no viene? Bueno, porque hay un tiempo de gracia que Él ha determinado y tiene un propósito y tiene un plan, y hay que agradecer a Dios por eso, pero hay que mantenernos firmes al respecto. ¿Ok? Bueno, una carta chiquita, ¿no? Pero tiene mensajes muy profundos. Bueno, finalmente, hermanos, tenemos lo que se le conocen como las cartas pastorales, ¿no? En este caso tenemos la llamada primera carta a Timoteo, la segunda carta a Timoteo y la llamada carta a Tito, que forman este grupo de las cartas pastorales. Se llaman así o se les ha dado este nombre en la tradición de la iglesia, ¿verdad? En la tradición de la iglesia se les ha dado este nombre porque literariamente, es decir, la forma en que fueron escritas están dirigidas a pastores. Pastores muy importantes, ¿eh? Pastores muy importantes para la comunidad de Éfeso, ¿no? De Éfeso, de Creta.
Y básicamente la carta está pensada en ellos, pero indirectamente también en sus comunidades, en sus iglesias. Entonces, Pablo ya tiene experiencia, no tanta porque él nunca se quedó mucho tiempo pastoreando una iglesia. Recuerden que Pablo no es un pastor como tal, es un misionero itinerante, ¿no? Las iglesias donde más pasó tiempo es Éfeso y Corinto, pero después tenía que seguir de largo. Eh, bueno, Pablo corría con ventaja en ese sentido, porque los que hemos sido pastores de muchos años en una iglesia, las iglesias que yo he tenido han sido pocas porque te pasó mucho tiempo en ellas, 6 años, que es el tiempo. En una estuve casi 7 años, ¿no? Uno enfrenta muchas cosas, ¿no? A diferencia de que cuando vos pastoreas una iglesia un año, pues un año en una iglesia todo es felicidad, todos quieren al pastor, todos lo invitan a comer, todos, para todos el pastor es re bonito, pero ya después no, ya se complica, ¿no? Entonces, evidentemente las cartas que Pablo envía a los pastores que están lidiando en la primera línea de batalla con la iglesia y con los hermanitos, las hermanitas, con los problemas, con mil y un cosas, por eso las cartas tienen un valor fundamental para dirigirlas a estos dos pastores, Timoteo y Tito, y les puede enseñar cómo de alguna manera pueden manejar o enseñar o guiar a la iglesia. Ya en su discurso a los líderes de la iglesia de Éfeso, como insisto, es una iglesia muy querida, y que de ahí Timoteo estaba pastoreando la iglesia de Éfeso, Pablo supone que esa comunidad se hallaba dirigida por presbíteros obispos a los que concibe ya en esta labor pastoral, ¿no? Para estas fechas, ya evidentemente la iglesia ha crecido en su estructura jerárquica eclesial, diríamos, ¿no? Y por lo tanto ya hay estas figuras de honor o de peso o de representación. Un poco primera de Timoteo, la carta primera de Timoteo va a oponerse o va a plantearse contra los falsos maestros y quiere que la iglesia se organice de un modo patriarcal, es decir, en la figura de los hombres, estableciendo a obispos o presbíteros y que esto siga un orden jerárquico, ¿no? Esta es la herencia que nosotros hoy tenemos en la iglesia, ¿no? Por eso es que en unas iglesias nuestras la categoría más alta que se tiene es el ministro, aquí en Argentina es el pastor, ¿no? Como tal, y sigue un orden jerárquico, ¿no? El pastor tiene tiene cierta autoridad mayor que la de un presbítero, por ejemplo, o que la de un diácono, o que la de un obrero. Entonces el pastor tiene más, pues no sé, por jerarquía, tiene más poder, autoridad, no sé cómo quieren llamarle. Para mí todo debería ser igual, pero bueno, eclesialmente, jerárquicamente así es. ¿Qué quieren que les diga? Así es y hay que obedecer, ¿no? Y hay que aceptar esta situación. Ofrece instrucciones sobre las familias, las viudas en la iglesia, asumiendo la buena división social romana, que en ese momento predominaba. Los varones dirigen el espacio público y el orden social y las mujeres presiden en el ámbito privado de la casa o la familia, ¿no? Entonces, en la iglesia mando yo y en mi casa manda mi esposa. Manda mi esposa. Bueno, los ministros o pastores o los que ministran, los que sirven, han de ser buenos padres de familia, siempre en figura patriarcal, varones, deben estar casados, con experiencia de tener bien su casa, en sujeción tanto a sus mujeres, a sus hijos. Segunda de Timoteo, hermanos, va a insistir en la necesidad de asumir y promover la misión de Pablo, quien se presenta como mártir, ¿no? Porque se supone que son las últimas palabras de Pablo que él escribe. Es el testigo privilegiado de Jesús, ¿no? Estoy yo ya para ser sacrificado, ¿no? O sea, ya el tiempo de mi libación, dicen otras traducciones, está cerca. Por lo tanto, bueno, tengo que reconocer que he corrido la carrera, he peleado la batalla, he guardado la fe, me está guardada la corona de vida eterna que Dios ha preparado y ha reservado no solo para mí, sino para todos los que me aman, ¿no? Entonces, es básicamente como el testimonio vivo de la vida
de una vida consagrada al Señor, ¿no? Una vida en victoria, le voy a llamar así. Más que pastoral, es un testamento donde Pablo, como hacía en Efesios, se pone como ejemplo, canoniza su obra, o sea, canoniza su mensaje, es decir, su mensaje fue cierto, su mensaje que fue amenazado, combatido por otras tendencias eclesiales. Bueno, Pablo va a reafirmar en esta línea que lo que él ha dicho, lo que él ha enseñado es lo correcto, ¿no? Entonces, eh, Pablo no tiene duda de eso. Al final se pone como mártir, sí, porque dice, todos me han abandonado, solo Lucas ha estado conmigo, pero solo el Señor ha estado conmigo, ¿no? Todos me han abandonado, pero el Señor ha estado a mi lado. En eso se resume básicamente el mensaje de Pablo. Pablo supo que el Señor siempre lo acompaña, ¿no? Y eso, la verdad que es muy lindo. Llegar al final de nuestros días y reconocer que el Señor siempre nos acompañó, siempre estuvo allí. No importa si tuvimos que pagar un montón de cosas, pero el Señor estuvo a nuestro lado. Bueno, finalmente, hermanos, la carta a Tito va a retomar los temas de Primera de Timoteo, que tiene que ver con la organización de la iglesia, mantenimiento de la sana doctrina, la oposición a los falsos maestros, ¿no? A los falsos profetas o falsos doctores, y la tarea de los ministros eclesiales, ¿no? Que tienen que hacer cada uno de ellos. Bueno, hoy le metí un poco más el acelerador, ¿no? Porque si no creo que no voy a llegar a concluir toda la temática. La ventaja que ustedes tienen es que el material lo tienen en la plataforma y pueden volver a escuchar las clases las veces que ustedes consideren. Es solamente, insisto, un asomo a esto. Tal vez para muchos de ustedes es muy abrumante porque tal vez no han tenido mucho contacto con el texto bíblico, ¿no? Y le resulte como una confusión de ideas. Pero bueno, la idea es que conforme vayamos avanzando en el seminario, pues usted a poquito le vaya tomando sentido. Ah, ahora entiendo. Ah, ahora creo que es esto, ¿no? Y vayamos aprendiendo. Bueno, entonces termino aquí con este apartado, hermanos, que tiene que ver con las cartas paulinas o el cuerpo paulino como tal. Y voy a tratar de meter un poco más el acelerador porque quiero concluir con la tercera sección que tiene que ver con las cartas católicas o las cartas universales, ¿no? Y con esto estaríamos cerrando ya nuestra cursada. Bueno, estas cartas universales es que no van dirigidas a una iglesia en particular, sino van dirigidas a distintas comunidades de fe. Por eso se le llaman católicas, universal, generales, ¿no? Que va dirigida a diversas comunidades de fe. Bien, la primera de ellas es la carta a los hebreos, ¿no? Una carta hermosa que hay que tener tiempo para leerla y sentarse con calma para entenderla. Bueno, entre los años 80 y 90, un judeo cristiano, a quien la tradición vincula con Pablo, para darle la autoridad a su obra, escribe, quizás en Roma, una carta tratado sobre el sacerdocio y sacrificio de Cristo. No sabemos quién escribió la carta a los hebreos. La tradición de la iglesia sostuvo durante mucho tiempo que pudo haber sido Pablo, pero no hay indicios de que Pablo haya podido escribir literariamente hablando la carta a los hebreos. Así es que entre estos años 80 y 90, una persona que no sabemos quién es, porque sabemos que el Espíritu Santo la guió, que estaba muy vinculada con el pensamiento paulino, porque recuerden que para que un libro fuera canónico tendría que estar relacionada con un personaje principal, un apóstol. Y tal vez en Roma, ¿no? Haya escrito esta carta tratado que tiene que ver con el sacerdocio y sacrificio de Cristo, donde reinterpreta su obra y su camino. Jesucristo aparece en la carta a los hebreos sin genealogía, ¿no? Como Melquisedec, el sacerdote de un nuevo culto, que no es el de Noé, no es un nuevo culto que debe hacerse con sacrificios de animales, ni siquiera es un culto que debe hacerse según la orden de Leví, de los levitas.
que era lo que se hacía en la ley del templo de Jerusalén. Cristo es más que eso, ¿verdad? El libro de los Hebreos rechaza, como lo habían hecho Juan el Bautista y Jesús, el ritual de Jerusalén. Es decir, ahora la salvación no significa que hay que ir al templo a sacrificar animales, con su templo y sus sacerdotes, tanto aronitas como levitas. Pero después de esa crítica, Hebreos descubre en Jesús un nuevo sacerdocio. Jesús es un sacerdote fundamentado en su entrega personal. Que este sacerdocio de Jesús es más antiguo y valioso, pues queda expresado por la figura de Melquisedec antes de que existiera el ritual levítico y el templo de Jerusalén. Bueno, um, queden tranquilos, ¿no? Melquisedec es una figura del Antiguo Testamento, que ya lo vamos a analizar en su momento, pero lo que quiero decirles es que el libro de los Hebreos dice que Jesús es mucho mayor que Aarón, es mucho mayor que el templo y es mucho mayor que los levitas. Eso es lo que nos está diciendo el libro de Hebreos. Entonces, no necesitamos ir al templo para que se expíen nuestros pecados. No necesitamos ir a buscar un animal sin defecto para ofrecerle un sacrificio y que su sangre pueda ser rociada en el lugar santísimo. Ahora Jesús es nuestro nuevo sumo sacerdote, completo, total, y que a través de él nosotros tenemos entrada completa hacia la presencia de Dios. El mensaje fundamental que encontramos a los hebreos primero es ver a Jesús como sacerdote, ¿no? Cristo sacerdote. La carta opone, es decir, pone en estos dos sacerdocios, el sacerdocio de Aarón, pero el sacerdocio de Aarón es un sacerdocio donde hay templo, ritos, sacrificios, animales. Y por el otro lado está el sacerdocio de Jesús, que este sacerdocio no está ni en el templo, ni en los ritos, ni en los sacrificios, ni en los animales, sino en la gracia, ¿no? Está en el don como regalo de vida, ¿no? Es una salvación gratuita. Jesucristo es el sacerdote universal, de tal forma que en su camino quedan integrados todos los creyentes, ¿no? Estamos ahí, gracias a Dios, que aparecen así como sacerdotes. Todos somos portadores de la ofrenda de vida. Él es sacerdote único porque siendo hijo de Dios, ha expresado humanamente la riqueza y plenitud del ser divino al encarnarse y dar la vida en amor hacia los otros. Así que Jesús es nuestro sumo sacerdote que se ha encarnado para que a través de su sacrificio nosotros tengamos vida. Otro mensaje que encontramos en Hebreos es que este Cristo sacerdote fue enviado para hacer la voluntad de Dios. El ritual y sacerdocio de Jesús se identifican con su propia vida, entendida en forma de sacrificio, es decir, de ofrenda personal de amor, no de animales desangrados para aplacar a un Dios airado. Así pues, no hay lugar para templos ni ritos externos. Desaparecen los signos sacrales y no queda más rito ni templo. Nada de eso. Solo la vida de Jesús. Escuchen, solo la vida de Jesús, que es presencia de Dios, camino que conduce al verdadero tabernáculo celeste. Entonces, la ofrenda de Jesús, como su propia vida, es una ofrenda de amor. Y que solamente a través del sacrificio de Jesús nosotros hemos encontrado el camino que nos lleva al Padre, el verdadero tabernáculo celestial. Bueno, eso, entre otras cosas, encontramos en la carta a los Hebreos. Ahora, otra carta más universal es la carta a Santiago, o de Santiago, perdón, la carta de Santiago, el hermano del Señor, ¿no? ¿Cuál es el mensaje fundamental? Bueno, el mensaje que encontramos en la carta de Santiago son varios, pero uno de ellos es la fe de Jesucristo. Es un libro que habla acerca de la fe. La esencia de esa religión, es decir, el cristianismo, ¿no?, está centrado en la ayuda a los necesitados. Y hacerlo es que estamos desarrollando la fe de Jesús.
Santiago 2:1 dice, hermanos míos, tened la fe de nuestro glorioso Señor Jesucristo. Ese es el mensaje fundamental, ¿no? No se trata de creer que Cristo es el Kyrios, es decir, Señor. No solo es eso, no se le, sí, yo confieso que Jesús es mi Señor. Para Santiago, se trata de tener la misma fe de nuestro Kyrios, es decir, la fe de nuestro Señor. No se trata de confesar la divinidad de Jesús solo y decir sí, Jesús es Dios, sino de actuar como Él actuaba, de hacer lo que Él hacía. El Kyrios Señor o el Señor Jesús fue ante todo un creyente, un hombre de fe en Dios, porque Él pasó su vida haciendo el bien a los demás, ¿no? Al expresarse así, la carta de Santiago se sitúa dentro del judaísmo más intenso y existencial, interpretando al Mesías Jesucristo como aquel que abre para sus seguidores un camino de fe plena. Una, una, una proclamación de Jesucristo como Señor sin una fe en acción, pues simplemente no existe, ¿no? Por eso Santiago les dice, hermanos míos, tened la fe de nuestro glorioso Señor Jesucristo. Ay, perdón. Y evidentemente esto nos lleva a entender que la fe sin obras es muerta. Por eso el mensaje de la carta a Santiago es muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré una obra sin fe. Y eso no puede suceder. La fe produce obras, ¿no? No somos salvos por obras, pero precisamente porque hemos sido salvos, las obras están presentes. Bueno, seguimos ahora con Judas, ¿no? Una cartita muy chiquita, pero que también, como Filemón, pocos la hemos leído, ¿no? Este es un poco más entendible que no se lea tanto, pero no se entiende tanto, ¿no? Como la de Filemón. Bueno, ¿qué mensaje fundamental encontramos en esta carta? Primero, es una carta que va a estar en contra de los falsos maestros, contra los cristianos que se han dejado seducir por las ideas gnósticas, ¿no? Gnósticas. La doctrina de la carta de Judas, que va a retomar va a basarse o va a tener el espíritu de la segunda carta de Pedro, tiene quizás en sí poco valor. Es decir, no ha sido desarrollada en concreto porque como es tan chiquitita, muchos piensan que no tiene valor. Pero sirve para precisar la vinculación entre diversas tradiciones del Nuevo Testamento en un momento en que las iglesias quieren poner de relieve la unidad de las diversas tradiciones de lo que será el Nuevo Testamento. Es decir, Judas, la carta de Judas, quiere poner énfasis, ¿no?, de que el cristianismo tiene una lucha permanente y esa lucha es contra estas ideas gnósticas. Entonces, él va a plantear este problema que le está pasando a muchas iglesias. Por eso son cartas universales, porque las ideas gnósticas estaban permeando en muchas comunidades de fe. Otro tema es que va a estar basado en las tradiciones. Judas se funda en Santiago, en quien se apoya y quien mira con autoridad. Hermano de Santiago, dice. La tradición de Santiago aparece no solo en su carta, sino en otros textos, dentro de un gran abanico eclesial. Mantiene también contacto con la tradición de Pedro, que se apoyará en esta carta para ofrecer su testimonio y su crítica contra elementos heterodoxos de su iglesia. También puede relacionarse con Pablo, a quien la segunda carta de Pedro citará y en el fondo defenderá como Santiago de un modo crítico pero dialogante. A ver, no se preocupen por esto, hermanos. Es una carta muy chiquitita, pero que va a reflejar las distintas posturas que existen en las iglesias de aquel tiempo, ¿no? Eh, bueno, con que eso tengan en mente, ya cuando abordemos esta carta, vamos a ver de manera puntual dónde se mira, ¿no?, de dónde se ve. Porque esta carta tiene influencia de Santiago, de Pedro, de Pablo, ¿no? Tiene diversas influencias que lo motivaron a escribir. Bueno, salto porque, insisto, aunque es una carta muy chiquita, tiene ciertos problemas para explicarla porque hay que entender primero varias cosas antes. Pero esto es suficiente. Luego tenemos la primera carta a Pedro, ¿verdad?
a Pedro, de Pedro, perdón, de Pedro, primera carta de Pedro. ¿Qué mensaje fundamental encontramos de esta carta? Primero es una carta pastoral. La carta va dirigida a los pastores de las iglesias en una línea muy cercana a las cartas pastorales. Yo, anciano igual que ustedes, dice Pedro. Yo, anciano igual que ustedes, así que va dirigida a los ancianos que no sean amantes de ganancias deshonestas, etcétera, que cuiden bien de la grey del Señor. Así que va muy en tono de las cartas pastorales. Hay una expresión que tiene que ver con la extranjería y con el peregrinaje. La primera carta, Pedro define a los cristianos en este mundo como ciudadanos de otra patria, que es la patria de Cristo, ¿no? Entonces, no pertenecemos a este mundo, ¿no? Somos extranjeros y por lo tanto hay que caminar. Nuestro mundo no es este mundo, sino es algo más que eso. También habla de este concepto que es el pueblo sacerdotal, donde dice, siendo extranjeros en el mundo, los cristianos son raza elegida, sacerdocio real, nación consagrada. Especialmente aquellos que se mantienen firmes en la prueba. Recuerden que esta es una de las cartas que se escriben en la crisis. Se mantienen firmes en la prueba como mártires o testigos de la nueva humanidad reconciliada que están haciendo en Cristo Jesús. Somos un pueblo escogido, un pueblo santo. Somos diferentes y por lo tanto debemos mantenernos en medio de la persecución y de la prueba. Así que es una carta también muy hermosa, la que encontramos en Primera de Pedro. Luego tenemos la segunda carta de Pedro, ¿verdad? Que también es una carta universal. Y esta carta diríamos o lo plantearíamos en términos literarios como un testamento. Es el mensaje de una persona próxima a la muerte, ¿no? Fíjese lo que dice segunda de Pedro 1, 14 y 15. Dice, sé que muy pronto, según me lo ha dado a conocer nuestro Señor Jesucristo, habré de abandonar este cuerpo mortal. Y precisamente por ello, trabajaré sin descanso para que, después de mi partida, podáis recordar estas enseñanzas en todo momento, ¿no? Así que lo que vamos a leer en segunda carta de Pedro es el testamento de un hombre que está a punto de morir y que evidentemente va a querer dar lo mejor de sus ideas, de sus consejos a sus oyentes. Bueno, la segunda carta de Pedro se funda en los temas de Judas, que viene en la tradición de Santiago. Tiene un tema apocalíptico que va a desarrollar y va a ampliar de manera muy especial. Bueno, el mensaje fundamental que tenemos en la segunda de Pedro, primero hay una defensa de Pablo, ¿verdad? De Pablo. La segunda carta de Pedro quiere asegurar la tradición de Pablo cuyos escritos defiende, ¿no? Y dice nuestro hermano Pablo que se le ha dado un don especial y que tiene cosas muy profundas y que son difíciles de entender. Muchas personas tratan de torcer. Pero entonces vean que el autor de la carta a Pedro es un autor que está reconociendo la autoría paulina e incluso podríamos decir la canonicidad de estos textos. La segunda carta, hermanos, supone, por tanto, que hay cristianos que se oponen a Pablo, que pervierten sus cartas y, como dijimos, en línea gnóstica, ¿no? Ya vamos a hablar mucho del gnosticismo para que ustedes traten de entender esta situación. En contra de ellos, con argumentos tomados del judaísmo, la segunda carta de Pedro defiende a Pablo y presenta sus cartas como normativas, como canónicas. Rechazará además a otros autores y escritos que van suponiendo que van en contra de la doctrina eclesial, son cambiantes y pervierten la escritura, que en este caso era el Antiguo Testamento. Entonces va a rechazar todo aquello que no esté escrito en el Antiguo Testamento y que vaya en contra de lo que Pablo ya ha escrito. Por eso es una carta que va a defender a Pablo, su legado teológico, y bueno, vemos claramente que ya las comunidades aceptaban los escritos, pero había otros que querían pervertir, torcer o malinterpretar los escritos de Pablo.
Bueno, queridos hermanos, entonces aquí también hemos hecho un recorrido muy grosso modo, ¿no? Para esto, por favor, no se preocupen si algo no logran entender. Ustedes solo escuchen, familiarícense con esto y abran su oído, empiecen a familiarizarse con los términos, ¿no? Porque esto es importantísimo. Entonces, cuando ustedes empiezan a familiarizar, al menos de manera auditiva, por los términos que estamos planteando, bueno, ahí ustedes van a lograr ir conforme avancemos diciendo, ah, mira, esto era, esto aquello, esto lo otro. ¿Ok? Eh, y que además, hermanos queridos, pues estudiar las escrituras tiene su propio desafío, ¿verdad? Hay que entender muchas cosas como para poder darle sentido, pero bueno, gracias a Dios, por eso estamos acá para estudiar, para aprender, conocer un poco más. No nos vamos a saber todo, ni yo me lo sé todo, hermanos, quédense re tranquilos. Yo escucho a otros profesores de Biblia y yo soy nada, sinceramente, o sea, pero me gusta ir aprendiendo de a poquito, de a poquito, de a poquito, y la verdad eso a uno le tiene feliz de ir descubriendo un poco más de la palabra del Señor. Bueno, dicho esto, termino con el último texto. Ah, perdón, me vienen las cartas de Juan, eh, antes de Apocalipsis, pero yo pensé que ya había cerrado, no, vienen las cartas de Juan. Bueno, la primera carta de Juan, hermanos, han de verse y entenderse en la línea del Evangelio de Juan, de la comunidad del discípulo amado, cuyo contexto eclesial y mensaje comparten. En efecto, el autor del Evangelio de Juan había escrito su texto hacia el 90-100, más o menos, es ahí donde se escribe el Evangelio, y se vincula a la gran iglesia, que en este caso es representada por Pedro. Bueno, ya la figura de Pedro era pues una figura muy importante, hasta la fecha sigue siendo importante para nosotros los cristianos, ¿no? No como el primer papa, bajo ninguna circunstancia, pero es una figura importante. Bueno, no todos los de la comunidad del discípulo amado aceptaron la propuesta de Juan 21, es decir, del capítulo que habla sobre la experiencia de Pedro, de forma que algunos hermanos parecen negar estar en comunión con la gran iglesia. Y entonces no están de acuerdo, dicen, no estamos de acuerdo con la iglesia, ¿no? ¿Y qué empiezan a predicar? Pues empiezan a predicar que ellos no creen que Jesús haya venido en carne, ¿verdad? Rechazan la carnalidad de Jesús y de la iglesia. O sea, ellos dicen, Jesús no tuvo un cuerpo, él era como un fantasma, él era una apariencia. Entonces, rechazan la carnalidad de Jesús y de su comunidad como estructura social, y entonces ellos quieren formar parte de algún tipo de conocimiento especial, porque la gnosis significa conocimiento. Entonces ellos creen que para alcanzar las alturas celestiales es a través del conocimiento, no de Jesús. Ese es el gran problema de la herejía gnóstica. Bueno, contra estos personajes, ¿verdad? Estos hermanos de la iglesia, contra ellos escribe el autor de la primera carta de Juan, en donde él va a decir que Jesús vino en carne y que lo que hace que el cuerpo de Cristo se mantenga unido es el amor mutuo, el amor entre hermanos. También está la libertad interior de los creyentes en quienes habita el Espíritu, manteniendo así la identidad social de la iglesia. La iglesia es carne, es cuerpo, es visible, está presente. Entonces, Primera de Juan va a rechazar esas ideas gnósticas y va a decir, nosotros vimos y palpamos, ¿no? Todo lo que fue, todo lo relacionado con el verbo de vida, ¿no? Nosotros lo vimos, lo escuchamos, lo palpamos. Entonces Jesús tuvo un cuerpo. Bueno, eso se verá mucho en la primera carta de Juan. Bueno, entonces el mensaje fundamental que encontramos es la carne de Jesús, carne de la iglesia. Si Jesús fue real, la iglesia es real, ¿no? Algunos miembros de la comunidad del discípulo amado han corrido el riesgo de hacerse gnósticos, caer ante estas tentaciones gnósticas, y contra ellos va a escribir el autor de Primera de Juan. Y va a decir que la realidad concreta de la historia está en la parte humana de Jesús. Jesús fue hombre. Jesús fue hombre.
tuvo un cuerpo, porque muchos decían que no, que él cuando caminaba no ponía los pies en la tierra, sino que era como un fantasma. Imagínense hasta dónde había llegado estas enseñanzas. Y mucha gente estaba creyendo. Ese es el problema, que mucha gente lo estaba creyendo. Bueno, y el otro tiene que ver con el amor entre los hermanos, ¿no? La carne de Jesús, es decir, su realidad humana, se hace presente en la iglesia en la forma del amor mutuo, del amor entre hermanos, la comunión de vida. Quien dice, fíjense lo que dice el autor, quien dice, yo amo a Dios, pero al mismo tiempo odia a su hermano, es un mentiroso, ¿no? ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ve si no es capaz de amar al hermano a quien ve? En fin, este mandamiento nos dejó Cristo, que quien ama a Dios, ame también a su hermano. Vean que todo tiene que ver con hermandad, ¿verdad? Esta insistencia en el amor en clave de iglesia, es decir, ¿dónde se vive el amor en la iglesia? ¿Dónde debería vivirse allí? Desafortunadamente, en muchas de nuestras iglesias se vive lo contrario, pero debe ser allí, en la comunidad social concreta, porque el amor es signo de encarnación histórica del Evangelio en la comunidad de los creyentes. Una iglesia que no ama, no conoce a Dios, porque Dios es amor. Es muy fuerte el tema. Bueno, y respecto a la primera y segunda de Juan, lo que tenemos aquí es que los grupos enfrentados, estos que decían que Jesús sí, que Jesús no, discuten, pues esto, ¿no? Si Jesús fue hombre histórico, es decir, tuvo carne y hueso, o fue una simple revelación simbólica de Dios sin un cuerpo humano. Bueno, acá va a contestar el presbítero, ¿no? Se va a identificar como el anciano, en donde el presbítero va a decir, no, Jesús fue carne y es garantía de salvación. Otros van a decir lo contrario. Pero en ese contexto, la misma identidad de Jesús ha vuelto principio de enfrentamiento para sus seguidores. Pero no se conoce más detalle de los opositores a los que se dirige esta carta. No tenemos mayores detalles de quiénes en específico eran estos opositores de la segunda de Juan. La segunda y tercera de Juan. El autor de la segunda carta, el presbítero, va a escribir a una persona llamada la señora elegida y a sus hijos, que son sin duda los miembros fieles de la iglesia. Y les va a decir, fíjense lo que les dice, entre vosotros andan muchos embaucadores que no confiesan que Jesucristo ha venido en la carne. Ellos son el seductor y el anticristo. Estad pues alerta para que no echéis a perder el fruto de vuestro esfuerzo. Entonces hay una lucha constante con estos grupos que se han empeñado en dividir la iglesia. Y el autor de la tercera carta de Juan, el presbítero, también va a escribir a su amigo Gallo, un cristiano fiel, amigo suyo, y le va a decir, fíjense lo que dice. Estás portándote, querido, como un auténtico creyente al hacer lo que haces por los hermanos. Aunque para ti sean forasteros, ellos son precisamente lo que han dado ante la comunidad público testimonio de tu amor. Es un problema eclesial, un problema que está pasando con la iglesia, con Gallo y Demetrio, Diótrefes, perdón, con Diótrefes, y que bueno, aparece Demetrio ahí un poco en escena, pero que es un problema de iglesia que el autor trata de resolver en una carta muy chiquitita, un escrito muy chiquitito. Bueno, es así entonces, hermanos, como hemos concluido lo que se le llaman las cartas universales, ¿no? Las cartas generales. Y ahora, perdónenme, hermanos, viene el mensaje fundamental, la encarnación de Cristo. En segunda de Juan, tenemos que estos embaucadores o adversarios de los que habla segunda de Juan parece negar la identidad cristiana, rechazando la encarnación del Cristo. El autor de la carta los rechaza y los llama diabólicos o seductores y anticristos. El problema eclesial que les dije, ¿no? Tiene que ver con estos personajes que ya expliqué, que tienen que ver con Gallo, con Diótrefes y con Demetrio. En tercera de Juan, el presbítero acusa y condena a Diótrefes, que quiere ser el primero. Es un líder de iglesia que no permite que nadie más vaya a su iglesia.
No acoja que no acoja a sus enviados. Sería bueno conocer la opinión de Diótrefes, a quien la carta presenta con rasgos de obispo, era un líder de iglesia. Y bueno, así se acusan y disputan el presbiterio que escribe y el obispo a quien alude. Ambos defienden la tradición del discípulo amado, pero de formas distintas. Bueno, es evidente que la iglesia del Jesús histórico solo puede existir donde se acepta su carne, ¿no? Su historia. Bien, finalmente llegamos a este libro maravilloso que para muchos es desconocido o para muchos es ampliamente conocido. Bueno, rectifico, es malamente conocido porque hemos compartido la idea de Apocalipsis desde una perspectiva muy equivocada. A mucha gente le da miedo el Apocalipsis, no lee el Apocalipsis porque le da miedo, pero eso es una ignorancia muy grande respecto de lo que es el texto apocalíptico. El motivo central de Apocalipsis, queridos alumnos, no es ofrecer unas visiones separadas de la historia humana, de este tiempo, perdón, sino ayuda a los creyentes para que se afiancen en su fe y testimonio en este mismo mundo, en medio de las tribulaciones de la historia. Por ese fin, Juan les ofrece una visión general del mundo y de la historia, un testimonio litúrgico poético, ¿verdad? Litúrgico poético, ojo con esto, no es literal, es poético, que son visiones y cantos que sirven para animar a los creyentes, y una posición personal, es decir, los lectores deben y pueden y necesitan asumir el camino que los va a liberar. Y el camino que los va a liberar en la opresión que están teniendo solo se llama Jesús. De esta forma, el Apocalipsis elabora un drama mesiánico no para predecir lo que pasará. El Apocalipsis no es un libro de adivinación. Ojo con eso, ¿no? Ya vamos a ver que la Apocalíptica es hija de la profecía, pero la Apocalipsis no es un libro de adivinación que adivina el futuro, no es la bola mágica de cristal, sino el libro de Apocalipsis sirve para iluminar desde Cristo el sentido escatológico actual de la historia. Es decir, hoy estamos viviendo últimos tiempos, pero no sabemos si esos últimos tiempos terminarán hoy o mañana o dentro de 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 años. Es decir, el tiempo presente de la iglesia. Hoy podemos leer Apocalipsis en función del tiempo presente, sin llegar a esas falsas especulaciones de pensar y de creer cómo y cuándo y de qué manera y a dónde sería la llegada del Mesías. Y no voy a abordar mucho, hermano, porque evidentemente hablar de Apocalipsis es hablar del género apocalíptico, que ahorita no estamos en condiciones. Hay que avanzar un poco más en nuestras cursadas para poder entenderlo. Les dejo esta propuesta, es una propuesta que nos plantea un autor de cómo podría leerse el libro de Apocalipsis. Bueno, esto téngalo ahí guardado porque esto seguramente con este vamos a trabajar en la materia que tengamos sobre Apocalipsis. ¿Ok? Hay una materia exclusiva sobre Apocalipsis, así que bueno, téngalo allí solamente presente. Bueno, alumnos queridos, hermanos y hermanas queridos, eh, creo que al principio de la cursada platicábamos un poco y decíamos, es más fácil entender el Nuevo Testamento que el Antiguo Testamento. Y bueno, si se dan cuenta, no es tan así, ¿no? Aunque si bien es cierto, el Nuevo Testamento se escribió en tiempo mucho más corto, la diferencia entre uno y otro es que el Antiguo Testamento habla de un pueblo, ¿no? Y habla como de una línea de ese pueblo que fue marcando con el tiempo. Ahora, el Nuevo Testamento habla de muchas formas de pensar, de muchas maneras de abordar los temas, de encauzarlos, encararlos, de las comunidades, cómo fueron desarrollándose, estableciendo sus propios conceptos teológicos, sus propios desafíos, tanto en su inicio, en su crisis, en su consolidación, etcétera, etcétera. Y eso hace que, bueno, la literatura del Nuevo Testamento sea muy rica y muy especial y que por eso, bueno, abordemos en el seminario toda la línea de Biblia,
en estos 3 años. ¿Ok? Así que bueno, deseo primero que nos abrumen con esto. Es decir, yo no entendí más que nada. Tampoco quiero que se aburran. Traten de escuchar y, como dije, familiarizarse un poco con los términos, con las palabras, los personajes. Eso, empiecen a tenerlos. Familiarícense con eso. Entonces, cuando ya veamos la materia en específico, pues ya vamos a tener con mayor claridad de lo que, vamos a relacionar, ¿ok? Vamos a relacionar. Y bueno, de eso se trata esto. Bueno, muchas gracias. Gracias a los hermanos y hermanas que estuvieron presentes en la clase presencial. Gracias a los hermanos y hermanas que estuvieron presentes en las clases grabadas. Espero que esto sea el inicio de una contribución a su formación como siervos y siervas que predican la palabra, ¿verdad? Que toman la palabra para hablar de ella, que la enseñan, que la memorizan, que la aman, que la comparten, que la proclaman, que la viven, todo. Bueno, que sea un lindo fundamento, pues para que este deseo de querer saber más, no solo por llenarnos la mente de conocimiento, sino para que veamos cómo puede transformar mi vida y la vida de la iglesia. Bueno, espero que sea una muy buena base para sus vidas, ¿ok? Pues vamos a orar, hermanas, vamos a orar. Si hay alguna duda, alguna pregunta, algún comentario, tienen todos mi teléfono, pueden hacerlo. Gracias, Noé, gracias a vos también por estar presente, mi hermana Lina también por estar presente, mi hermano Edwin también, gracias por el aguante. Así que bueno, vamos a orar para cerrar. Gracias a Dios llegamos allí, ¿viste? En el último minuto, pero llegamos y concluimos. Ya está en la plataforma, hermanos, el examen para que ustedes lo puedan contestar. Eh, Se abre hoy el examen, creo, a partir de las 20 horas, hora argentina. Así que bueno, esperen este día y ahí el examen se va a abrir para que ustedes lo puedan contestar. Son 10 preguntitas, ¿verdad? No son difíciles. Sí, no, dice, es fácil, ¿no? Sí, es re fácil. Son 10 preguntitas, ¿no? 10 preguntas y que solamente son de la clase de Evangelios, Hechos de los Apóstoles y de las cartas Paulinas. De esos 3 apartados últimos que vimos, de ahí viene el examen, ¿ok? No se preocupen de esta última clase que era las cartas universales y Apocalipsis, no viene nada de eso en el examen, así que bueno, tampoco se angustien. Concéntrense en estudiar las clases de Hechos, de los Evangelios y de las cartas de Pablo, ¿ok? De ahí viene el examen. Bueno, vamos a ver. Dios amoroso, te damos gracias por darnos este tiempo, por guiarnos, por bendecirnos. Te pido, Señor, que sigas dando tu espíritu de sabiduría para poder entender y comprender lo maravilloso que sos en nuestras vidas y lo lindo que es escudriñar tu palabra. Ayúdanos a hacerlo siempre con humildad, con sabiduría, guiados de tu mano, de tu espíritu y siempre queriendo saber qué vos querés decirnos a nosotros y no nosotros qué queremos que el texto diga. Señor, bendícenos y ayúdanos cada día a ser fieles a tu palabra. Te damos gracias por esta cursada, gracias por cada alumno y a cada alumna, Señor. Gracias por su predisposición. Dales de tu Espíritu Santo, dales poder y autoridad para que sigan adelante con sus estudios. Te lo ruego y te lo imploro en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues Dios los bendiga, hermanas. Cuídense, hermanos. Dios les bendiga. Nos vemos la próxima semana. Tenemos vacaciones. Y bueno, después ya les envío su horario de clases. Creo que en estas 2 materias no me van a tener como profesor. Así que van a descansar de mí, gracias a Dios. Ya van a tener toda una cursada de no tenerme como profesor. Así que van a tener profesores nuevos, materias nuevas. Y bueno, espero que nos veamos, creo que a final de año, creo que todavía soy su profesor. Y si no, nos vamos a ver hasta el otro año. No lo sé, pero ya nos vamos a mirar. Dios les bendiga. Un abrazo y bendiciones para todos. Cuídense.